tercer libro, Al otro lado de la frontera, muy delgadito, o sea, no os preocupéis porque no es un gran tocho, si lo queréis comprar y lo queréis leer, no os preocupéis que en 2 tardes esto se lee. Y bueno, es mi tercera novela, como ya digo, y bueno, yo empecé a escribir a los 15 años, por aburrimiento en realidad. Una tarde acababa de cumplir 15 años y dije, ¿qué hago? Pues voy a escribir. Porque a mí de pequeña me gustaba mucho imaginar historias en mi cabeza y me gustaba reescribir y reinterpretar las escenas de las series que veía y de las películas que veía. Es decir, yo en realidad no leía. Aunque soy escritora, a mí no me gustaba leer. De joven, ya está. Lo he tenido que confesar. Pero bueno, no pasa nada. Con el tiempo pues me ponía a escribir a lo loco, sin organizar nada, sin pensar. Y un día, pues una tarde de aburrimiento, dije, pues todas estas cosas que tengo en la cabeza, pues voy a ver si les doy salida. Y se me ocurrió empezar a escribir una novela que era de aventuras y fantasía. Y eso fue en julio de 2007 y en febrero de 2008 la terminé. Pero está muy mal escrita porque tenía 15 años, ¿vale? No me juzguéis. Y dije, esto no se puede publicar ni nada. Entonces dejé el tema ahí aparcado durante un tiempo. Y unos cuantos años más tarde, concretamente en 2020, escribí El mundo se equivoca, que no se pudo presentar porque era 2020. Y bueno, era una novela que hablaba de la superación personal, del amor, de la amistad. Y luego en 2022 escribí Un lugar al que volver, que es una novela juvenil, donde bueno, me basé en mis experiencias personales en el instituto. De hecho, un antiguo compañero, bueno, 2 antiguos compañeros de instituto me preguntaron si el libro hablaba de ellos, pero ahora no hablaba de ellos. Y por aquel entonces ya tenía terminado Al otro lado de la frontera, pero bueno, hubo problemas con la editorial, se publicó más tarde de lo que se debería haber publicado, pero bueno, no pasa nada. Y es una novela que habla del ser humano, básicamente. A mí me gusta observar las relaciones sociales, me gusta observar las emociones humanas. Yo no hablo mucho, pero observo mucho. Y pues en todos mis libros intento retratar al ser humano, intento explicar cómo son nuestras emociones, cómo nos relacionamos. Y eso se puede ver en las 2 novelas anteriores, pero sobre todo se puede ver en esta porque es una novela muy psicológica. La propia editorial me lo dijo, que era muy psicológica, que diseccionaba la mentalidad de los personajes y efectivamente es una novela que intenta introducirse en la mente de los personajes, igual que ocurre en mis 2 novelas anteriores. Pero en esta es aún más especial porque lo que ocurre es bastante crudo, es bastante grave lo que les ocurre a los personajes, ¿no? Yo creo que la portada lo deja bastante claro. Son 5 amigos que sufren un accidente de coche y toda la novela explora el proceso de adaptación a la nueva situación, ¿no? Y bueno, es una novela que narra las secuelas físicas y psicológicas que deja este hecho en los personajes, en los protagonistas, en su amistad, en sus emociones, en su relación. Intento reflexionar sobre si la tragedia nos une o nos aleja, ese tipo de cosas. Y es una novela que está narrada, cada capítulo está narrado por un personaje. Es la primera vez que uso la primera persona, yo normalmente escribía en tercera persona y me parecía muy complicado escribir en primera persona porque me parecía que limitaba mucho la narración, porque si solo es un personaje el que habla, te tienes que fiar de él, ¿no? O sea, el lector se tiene que fiar de él, no tiene más remedio. Entonces me parecía que eso limitaba mucho la visión, bueno, la perspectiva que el lector podía tener de lo que ocurre en la novela, si solo te puedes basar en lo que te dice un personaje. Entonces aquí tenemos 5 protagonistas y cada capítulo lo narra uno de ellos, de manera que, bueno, vosotros como lectores pues tenéis que decidir quién dice la verdad, si acaso alguien está mintiendo o si sencillamente están malinterpretando lo que está ocurriendo, nada más, ¿no? Ya sabéis que, bueno, que dependiendo de quién narre un hecho o dependiendo de a quién le pase X o Y, pues la circunstancia puede cambiar o puede parecer que cambia, ¿no? Y de eso trata esta novela. Y es una novela también que intenta hablar de cómo cambiamos las personas con el paso de los años, de lo que es el proceso de madurez,
Creo que es una novela con la que gente de mi edad se puede identificar mucho, y los que sean un poco más mayores seguro que algunas situaciones les suena, ¿no? Porque es una novela, como ya digo, muy reflexiva, que intenta hablar, explicar lo que supone convertirse en adulto, cómo cambia nuestra perspectiva con los años, cómo cambia también la perspectiva que tenemos de la amistad, cómo cambia la propia amistad también. Y bueno, tenemos 5 protagonistas que son Lorien, Ixelle, Mar, Chuse y Arnau. Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene sus heridas, su pasado, su familia, su situación, cada uno es muy diferente. Y claro, esto hace que choquen, porque cuanto más diferentes somos, pues más conflictos tenemos. Y la novela habla de eso, entonces vosotros como lectores tenéis que decidir con quién vais, ¿no? Si os gusta más, creéis que tiene más razón uno, tiene más razón otro, quizá alguien se esté equivocando, lo esté malinterpretando. Vosotros tenéis como lectores una ventaja que no tienen los protagonistas, que es que podéis ver la mente, podéis leer la mente de los demás personajes. Y claro, ellos no pueden, y eso es una ventaja para el lector, sin ninguna duda. Y es una novela que recuerda quizá el género de Vidas cruzadas, porque es el mismo suceso narrado por diferentes perspectivas. Claro, también el accidente no afecta igual a un personaje que a otro, ni les deja las mismas secuelas. Entonces, pues dependiendo de cada uno de su personalidad y también de las secuelas que les deja el accidente, pues también las circunstancias son diferentes para unos y para otros. Y bueno, hay 5 protagonistas, pero también hay 2 secundarios que también dan su opinión. Y porque los personajes secundarios tienen vida más allá del protagonista, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que no están ahí solo para empujar la historia del protagonista. Entonces intento también que tengan cada uno su capítulo para que también les conozcamos un poco a ellos y veamos su relación con los protagonistas. Tenemos, por ejemplo, a Ollana, que es la pareja de Lorien, y tenemos a Álvaro, que es un médico residente de psiquiatría que les atiende en el hospital cuando tienen el accidente. Y Álvaro es un personaje que me gusta mucho porque pese a que no aparece mucho porque es secundario, es muy interesante la opinión que tiene y los sentimientos que tiene con respecto a su profesión. Porque de alguna manera representa a todos aquellos que como yo, como todos en realidad, yo estoy ahora en esa fase, pero esto es algo por lo que todos hemos pasado, que empezamos en una profesión y tenemos inseguridades, no sabemos si lo estamos haciendo bien, dudamos sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que creo que es algo muy común en la gente de mi edad. Y de alguna manera Álvaro es como el mentor de todos ellos, porque claro, acuden a él de alguna manera es como un apoyo para ellos, además es un poco mayor que ellos, y por eso es un personaje que aunque sea secundario, pues creo que es muy interesante también. Y luego tenemos a Ollana, que es la pareja de Lorien, como ya digo, que sale muy poco, y bueno, yo del amor no hablo mucho, pero hablo más de la amistad, de la familia también, pero también hay lugar para un poquito de cariño, ¿no? De amor. Y bueno, vemos que la relación que tienen Ollana y Lorien, a mí me recuerda un poco, incluso aunque suene un poco raro decirlo, me recuerda un poco a la relación que tenemos mi padre y yo, que está aquí con el móvil grabándome, que digo que la relación de Ollana y Lorien me recuerda a ti y a mí. Vale. O sea, que está un poco basada en las formas en las que tú y yo nos contestamos a veces, ¿sabes? Que ya no te acordarás porque hace mucho que lo leíste. Vuélvelo a leer y ya me cuentas, ¿no? Vale. Y Cristina, mi amiga aquí presente, que yo con ella tengo unas conversaciones muy interesantes. Algunas quizá te suenan algunas cosas que digo, que ya sé, a partir de la hora que escribo ya sabes que cualquier cosa que me digas puede acabar en una cosa de estas, ¿eh? O sea que... Y es muy gracioso porque cuando dices que eres escritor y sobre todo cuando eres alguien como yo que habla poco y observa mucho, me hace mucha gracia porque la gente cree que me baso en ella constantemente. Y me dicen, mira, no habla, está ahí tomando notas mentales. No, tranquilos, no hago eso. De verdad, no vais a salir en mi próximo libro, no os preocupéis. Y si salís, no difamaré a nadie, no os preocupéis. Siempre se ocultan los nombres y todo eso. Pero principalmente a mí lo que me gusta es observar al ser humano y cómo se relaciona
y cómo cambia con el tiempo, cómo madura. Todo eso es lo que a mí me interesa. Es una novela un poco cruda, tiene momentos de gran dureza que yo incluso releyéndola es que me sorprendía y me decía, pero ¿cómo he podido escribir esto? Porque tiene momentos que son tristes, ¿no? Y que son duros de leer. Y bueno, porque también es una crítica un poco al optimismo desmedido, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que tener buena actitud en esta vida, pero hay que ser realista también y la verdad hay que afrontarla tal y como viene, sea buena o sea mala. Y si es mala, pues hay que aceptarla para poder enfrentarse a ella. Y bueno, la actitud que tiene Lorien, que es quizá quien sufre la consecuencia más grave, pues es una actitud que es muy criticada porque él es una persona un poco malhumorada, que tiende al negativismo y claro, choca con Ixchel, que es todo lo contrario, que es todo positividad, todo bueno, nos ha pasado esto, pero saldremos adelante. Entonces ahí tienen un conflicto entre ellos. Y qué más, luego tenemos trato temas muy duros también como el suicidio o el síndrome del estrés postraumático, ¿no? Porque también quiero que sirva un poco como concienciación social. Y luego está Arnau, por ejemplo, que también es un personaje bastante más positivo que Lorien, que también chocan un poco en ese sentido. Y Arnau de alguna manera pues es ese tipo de persona que intenta guardarse las cosas